Estamos en el día lunes 15 de junio de 2020. Vamos al espacio de la entrevista con el que vamos a iniciar esta semana. Como todos sabemos, el sistema penitenciario no ha escapado al tema de la pandemia de COVID-19. Las mismas autoridades han advertido de los riesgos en el sistema carcelario, considerando la cantidad de población que está, detenida en estos lugares, que está purgando penas en estos lugares. Es por eso que hoy vamos a hacer una actualización de datos y es precisamente con este tema que vamos a comenzar la semana. Ponemos algunos hechos en contexto. Al menos 141 casos de COVID-19 en los diferentes centros penitenciarios del país fueron confirmados la semana anterior por el director de centros penales, Osiris Luna. La mayoría de estos casos, según el titular de la institución, han presentado síntomas leves. Los casos sospechosos rondaban hasta el 12 de junio los 1.097 casos en diferentes cárceles del país. Según el reporte, al menos 45 empleados entre administrativos y custodios de celdas han contraído el virus. 2 de ellos están en hospitales con síntomas leves y los demás reciben el tratamiento, aseguró el funcionario. Agregó que están realizando la prueba de COVID-19 a todo el personal que ingresa a los centros penales por turno de 21 días, como parte de las medidas implementadas para prevenir los contagios en todo el sistema penitenciario. Esta mañana conversaremos sobre este y otros temas con el director de centros penales, Osiris Luna. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, vamos a comenzar el espacio de la entrevista. Le damos la bienvenida al director de Centros Penales, Osiris Luna. Bienvenido, director. Un gusto que nos acompañe. Gracias por estar aquí. Muy buenos días, un gusto estar acá, en Noticiero Hechos, dirigiéndonos también a la población. Un placer saludarte y a toda la población que nos sintoniza. Director, comencemos hablando sobre esta situación que, como decíamos, pues nos tiene a la expectativa también respecto a lo que está ocurriendo en el sistema carcelario. Estamos a 15 de junio. ¿Qué cantidad de contagios registra hasta hoy? Tenga al menos ya 14 días desde no presentar ningún síntoma. También permanecer por lo menos estos días continuos a febril, que no tenga ya fiebre en su cuerpo. Clara mejora de los signos y síntomas, incluido también la frecuencia respiratoria, menor o igual a 20 respiraciones por minuto, entre otras, ¿verdad? Que también se está llevando a cabo este tipo de evaluaciones en conjunto con un equipo que ha destinado el Ministerio de Salud, el ministro Alaví, un equipo especializado de epidemiólogos, doctores internistas, entre otros, ocupando y haciendo uso de las tecnologías como la telemedicina. Hemos hecho reuniones tripartitas tenemos ya la telemedicina dentro de la celda de las personas a evaluar. Tenemos por parte del MinSal a este equipo y por parte de nosotros al Departamento Médico Odontológico, el cual ha estado obviamente en la vanguardia de todo este seguimiento. El seguimiento que se ha dado a cada uno de los privados de libertad ha sido diario. Todos los días por la tarde se tienen, haciendo uso de la telemedicina, el seguimiento a cada uno de ellos, y hoy, tomando en cuenta este tipo de altas que son aprobadas también por este equipo especializado del Ministerio de Salud, en conjunto del Departamento Médico Odontológico, ya podemos decir que llevamos esto de una manera, debo decirlo, dentro del control que se puede llegar a tener, que es una enfermedad, un virus silencioso prácticamente. No podemos decir a grandes alturas que se puede llegar a tener un control al 100%, pero sí estamos tratando la situación como se debe, bajo estándares internacionales, aplicando mismos criterios de alta que cualquier otro país está llevando a cabo para cualquier ciudadano común. No quiero que se vea que ha habido una discrepancia entre lo que se hace dentro del hospital como lo que se está haciendo dentro de los centros penitenciarios. Es decir, ha funcionado, director, el tema de las medidas que tomaron para cortar las cadenas de contagio dentro de las cárceles. Sí, la verdad es de que mucho se habló del número muy alto. Sí. Pero es que nosotros tuvimos que ser muy honestos, sinceros, y sobre todo con el tema de los familiares de privados de libertad, y hicimos esa separación masiva, no porque significara que todos ellos estaban contagiados, sino que de esa forma íbamos a frenar cualquier tipo de situación que se pudiera dar. Y que, imagínate, un penal como la Penitenciaría Central, que tenemos cerca de 5.700 privados de libertad, es el centro penitenciario más grande que tenemos en todo el sistema, y que ahí se hubiera seguido proliferando, si hubiera sido ya un caos muy complicado poderlo detener. Sin embargo, y tomamos este tipo de medidas. El presidente Nayib Bukele nos da la instrucción
acordémonos a inicios del año prácticamente, que también tomáramos medidas dentro del sistema penitenciario, y parte de ese plan que existía tanto de prevención, porque seguimos previniendo en 21 centros penales. Y en estos 4, obviamente, estamos ya generando el protocolo de control de la pandemia, o de la epidemia, mejor dicho. Por lo tanto, debemos decirlo que seguimos con la prevención, incluso la prevención continúa en estos mismos centros penitenciarios. Tú muy bien lo mencionabas en una antesala de esto que estamos mencionando, y es que hoy, ya este turno que entró la semana pasada, hemos hecho pruebas a cada uno de los custodios, personal médico, personal administrativo que ha entrado al turno. Mientras no dé negativa esa prueba, no entra al turno en el centro penitenciario. Eso da garantías, no solo que ya no vamos a continuar con este tema, o por lo menos le quita probabilidad a que se pueda dar, porque se puede dar de otros tipos de formas, y lo voy a mencionar ya para que lo tenga la población claro. Sin embargo, también cuidamos a nuestro personal. Hemos cuidado a aquellos que salieron, por eso aumentó la cifra de una manera de tener prácticamente entre 17 y 20 entre custodio y personal administrativo, ha aumentado a 45. ¿Esto por qué? Porque obviamente se está haciendo un tamizaje general a cada uno de ellos, y a cada una de estas personas se le ha dado el tratamiento debido. Tenemos el acompañamiento de los médicos y personal del Ministerio de Salud que nos ha delegado el ministro Alaví en cada uno de estos centros de contención previo a su entrada al centro penitenciario, y podemos decir que ahorita en este momento ninguno del personal que se le ha hecho la prueba ha entrado si no es que la prueba dio negativo. Así que podemos claramente mencionar que esto es en aras no solo del privado de libertad, sino en aras de salvaguardar la vida de nuestros mismos compañeros, porque te imaginas teniendo custodios en masa, contagiados entre otros. Por lo tanto, también realizamos medidas como llamadas de prevención, mencionarle y recordarle siempre a nuestros empleados que debemos de guardar las medidas, y eso la población lo debe de saber. Por más que se está tomando medidas como la apertura y tal vez de un fin de una cuarentena estricta, no quiere decir que no debamos seguir teniendo este tipo de medidas. Ninguna medida, por más que parezca extrema, debemos de dejarla de hacer en aras de salvaguardar la salud de nuestra salud y la de nuestra familia. Pero, digamos, en el tema del fin de semana, y como usted mencionaba también, el fin del desconfinamiento que anunciaba el presidente y las fases de la normalidad. En este caso sabemos que los sistemas penitenciarios y las cárceles se prohibió, por ejemplo, el tema de las visitas, por lo menos en medio de la situación de emergencia. Esto todavía definitivamente no hay ni fecha de cuándo se puede restablecer, director. Sí, todavía no. Hemos valorado diferentes medidas incluso que se pueden adoptar. Sin embargo, toda medida que vayamos a adoptar en este tipo, sea de visita, entre otros, va a ser consensuada y mencionada al presidente Nayib Bukele para ver qué medidas y qué rumbo le vamos a dar a ellos. Y es que debemos decirlo, imagínate un centro penitenciario teniendo una cola muy alta para entrar, no solo puede ser que se vaya a enfermar el privado de libertad, sino que todas las personas que pueden llegar, todos los familiares también se van a ver afectados de esto. La visita profesional hemos tratado siempre de mantenerla, sin embargo, debemos decirlo, se ha dado de una forma controlada, porque también ya dentro de poco vamos a empezar ya con algunas audiencias, entre otras, que tenemos una mesa bilateral donde está, mejor dicho, tripartita, donde están los jueces de vigilancia, donde está también centros penales, y el tema médico también, que lo estamos viendo y que le estamos dando un buen rumbo a ello para darle seguimiento a todo esto. Y ya hemos visto que se ve necesario, obviamente, por comunicados también que ha mencionado la Corte Suprema de Justicia, que ya van a iniciar las audiencias. Por lo tanto, en vista de esto, estamos apostándole, ya dentro de poco vamos a tener, esperamos, en los próximos meses, sin embargo lo hemos iniciado desde ya, a tener todas las audiencias virtuales al 100%, que todo el sistema penitenciario tenga audiencias, y esto va a generar un mayor acceso a la justicia, obviamente, para que se realicen las audiencias sin tener mayor complicaciones, obviamente, respecto a ellos. Sin embargo, ahorita vamos a iniciar con la capacidad que tenemos y esperamos contar, obviamente, con el apoyo del órgano judicial para que haya una muy buena coordinación en el tema de no generar mayores tipos de audiencias, sabiendo la capacidad que se tiene hasta este momento en el tema de audiencia virtual. Ahora bien, hay puntos importantes. En el caso del penal de mujeres, ¿no se ha presentado ningún problema?
Tuvimos cerca de 14 personas que generaron un tema de temperatura, entre otros, unos Sí. calenturas, otros algunos posibles síntomas. Sin embargo, posterior de haber realizado ya todas las, tanto toma de pruebas como el tema de un seguimiento y observación, por lo mismo, se descartó que fuera COVID. Igual en el mismo caso se descartó en Ciudad Barrios, porque parecieron uno, acuérdate que también tenemos en este momento, sobre todo que hay lluvias, Sí. el dengue y todas las demás enfermedades como gripe normal, que no sea obviamente COVID, y podemos decirlo que todo está en total tranquilidad. A estas personas se les dio observación también por 14 días, sin embargo, ya no desarrollaron ningún síntoma más que la que fue el día que nos generó la alerta, y esto lo estamos teniendo en todos, porque hoy acordémonos que estamos en fase 3, ya decretada por el país, en la cual la fase 3 lo que significa es de que hoy todo síntoma parecido a COVID debe de ser tratado como tal. Lo mismo lo estamos haciendo en cada uno de los centros penitenciarios, obviamente, y tenemos, esto es bien importante decirlo, tenemos lugares de aislamiento para saber llevar la enfermedad, no solo dentro del penal, sino que tenemos 4 lugares fuera de los centros penitenciarios, Sí. los cuales se han adaptado con la telemedicina, equipado con medicina también, que es el tratamiento que se le da a las personas que padecen de esta enfermedad. Importante, no hemos tenido ningún fallecido. Tuvimos 9 privados de libertad de diferentes centros que visitaron, obviamente, que tuvieron que ir al hospital. Estos ya regresaron al penal y ya se les dio de alta de esa misma manera. Importante decirlo, ha habido prácticamente, no ha habido ninguna persona fallecida, ninguna persona que tenga síntomas fuertes. Solo tenemos ya del restante, dándoles de alta a las personas ayer, solo tenemos prácticamente 5 personas que aún continúan con fiebre u otros síntomas y se sigue dando el tratamiento. Eso es muy importante y te habla del tema de cómo hemos estado en una coordinación. Debo de agradecer, esto no fuera posible sin la coordinación que existe hoy entre el Ministerio de Salud como entre otras instituciones para que podamos tener esto de una manera, como te digo, controlada hasta este día. Sabemos que hay un alto nivel de riesgo con el personal carcelario. La movilidad que tiene este personal, la rotación que hace en cuanto, digamos, a turnos y todo esto, hace que se haga posible ese tipo de situaciones como de las que hemos estado hablando, el tema de los contagios con las personas que están detenidas, las personas que están presas. ¿Cuál es el régimen de trabajo que han establecido ustedes con el personal penitenciario, considerando que es personal que igual pues tiene que en algún momento salir de las prisiones, salir del trabajo para ir a sus casas? Sí, muy importantes. Se hacen turnos de 21 días, pero prácticamente se tienen de 3 a 5 días previos a su entrada en observación. Esto para observar que no tenga ningún síntoma y a partir de este turno que estos no presenten también, que no con prueba negativa. Después de los 21 días, obviamente, se les da transporte, incluso previo también, para acercarlos a cada uno de ellos a sus casas, posterior del turno. La movilización prácticamente la estamos haciendo, los que tienen vehículo obviamente lo hacen por medio de transporte propio de ellos. Sin embargo, el otro personal, nosotros mismos lo hacemos llegar, esto en aras de que no generar, y la gente puede decir, y todo ese tipo de medidas, todo ese tipo de cuidado que se tiene en el sistema penitenciario. ¿Por qué también? Porque no queremos tampoco generar que centros penales el día de mañana, por ser una fuente muy fuerte de contagios, vaya a generar un colapso en el sistema de salud. No queremos ser parte prácticamente de esa negativa. Entonces lo que nos queda es hacer este tipo de medidas preventivas y de control para que también estén las camas de los hospitales disponibles para los demás salvadoreños en el tema de la prevención y control de esta pandemia. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos conversando hoy con el director de Centros Penales, Osiris Luna. Datos importantes sobre la situación carcelaria del país, sobre el tema de la pandemia también, la pandemia de COVID-19 que sigue pues dejando víctimas en El Salvador. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.
Seguimos avanzando en la mañana del día lunes 15 de junio de 2020. Estamos en la víspera que comience la activación de la economía en la fase 1 y hoy en el espacio de la entrevista estamos conversando también sobre la situación del sistema carcelario en medio de esta situación de pandemia que vive El Salvador. Recordemos que el 18 de marzo apareció el primer caso de COVID-19 aquí en el país y desde entonces muchas cosas han ido cambiando, han ido evolucionando y el tema del COVID-19, los casos de COVID-19 han aparecido incluso en las cárceles. Hoy tenemos como invitado a Osiris Luna, el director de Centros Penales, para hablar sobre el manejo que se está haciendo del sistema de cárceles del país para enfrentar esta pandemia. Director, un punto importante que me gustaría que dejáramos claro es la situación de los pacientes que tienen enfermedades terminales, los reos que padecen de enfermedades de carácter terminal. ¿Qué manejo se está haciendo considerando que se pueden volver personas más vulnerables ante los contagios de COVID-19? Bueno, definitivamente este es un tema que incluso lo venimos trabajando desde el año pasado y fue la identificación, montar una base de datos en la cual en base a diagnósticos, en base a consultas clínicas, hicimos ya un levantamiento de todas las personas que tienen alguna comorbilidad, alguna enfermedad terminal o algún tipo de este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, prácticamente de ello hicimos ya un replanteamiento empezamos a hacer incluso los traslados a partir de diciembre de todas las personas que estaban en los diferentes centros penitenciarios ordinarios, en los cuales ordinarios en centros abiertos y en los centros de detención menor, y empezamos a trasladarlos a lo que es el Centro para la Atención de la Salud, llamado el CAIS, allá en Santa Ana. Sí. Prácticamente encontramos prácticamente con 200 personas, hoy lo tenemos casi con entre 600 a 700 internos a este día, en donde se le da una atención personalizada. Hicimos el contacto con la unidad de salud y el hospital más cercano para la dotación de medicinas y tratamiento que se pudiera llegar a dar de una forma especializada y podemos decirlo que ahí hemos también albergado la tercera edad. Sí. Y estamos teniendo controles, si estamos teniendo controles estrictos en cada uno de los demás centros, ahí todavía son mayores porque puede ser esto, sí, una gravedad por el nivel de hacinamiento obviamente que se vive, no estoy hablando de algo que es desconocido por todos los salvadoreños, eso puede darse y dar paso en realidad a no poder evitar esa línea de contagio, pero ahí en ese centro estamos tomando ese tipo de medidas, estamos tratando también a la medida de lo posible que no haya ninguna salida a hospital y que sea atendido ahí por medio de la telemedicina, porque ir a un hospital prácticamente para un paciente de estos a pasar por una enfermedad o el tratamiento, porque tenemos gente con diálisis también, hay gente que tiene otro tipo de enfermedades, las cuales lo que estamos haciendo prácticamente es una coordinación con el hospital de salud y que pueda darse un tratamiento de una forma o a distancia o los que tengan que ir, pero tenemos ahí mismo en el centro de atención para la salud, lo que hacemos es de que tenemos un lugar de aislamiento donde posterior de llegar del hospital pasa 14 días, de 14 a 21 días, dándole una observación para que éste vuelva a su celda normal. Hemos tratado de evitar las salidas, eso es muy importante. Un tema que te puedo mencionar respecto a esto también del tratamiento que hemos hecho es una reducción drástica al tema de tuberculosis. En el 1 de junio, cuando entra este gobierno, ya hace un poco más de un año, teníamos 2.800 casos de tuberculosis en todo el sistema penitenciario. Al día de ahora hay 840 casos nada más de tuberculosis. La logramos detener ¿cómo? Con un buen tratamiento, con el aislamiento y una verdadera separación. Eso nos está dando un gran margen también para darle mayor tiempo de atención a otro tipo de enfermedades, a sabiendo obviamente de que las posibilidades y el personal médico que existe, que si bien tenemos en todas las clínicas, en cada uno de los centros penitenciarios, nos ha ayudado para atender otro tipo de enfermedades. Hay algo que también la gente debe saberlo, sobre todo los familiares, que las medidas que tomamos de orden, control y disciplina son lo que nos ha ayudado verdaderamente a tener este control. Claro. Ya hemos visto cómo era el antes y después prácticamente, y quiero enseñar algo por lo menos en el tema de higiene, en el tema de proliferación también de otras enfermedades. Podemos ver aquí
cómo era un antes y después. Aquí tienes una foto tomada en 2012 por un periodista, sí, y aquí tienes una foto tomada por él mismo de cómo está hoy, ya a mayo 2020. Una diferencia total y abismal en cada uno de los centros penitenciarios, tanto desde el tema de la circulación dentro de la cárcel, porque prácticamente ellos tenían el control, hoy el Estado tiene el control. No solo es estético, sino verdaderamente es un tema de seguridad, que es lo que estamos viendo acá. Aquí te puedo mostrar otra, también de eso mismo. Aquí, así tenían antes los centros penitenciarios, como está al lado de, aquí a este lado que estoy indicando ahorita, al lado derecho, sí, y al lado izquierdo podemos ver cómo tenemos hoy el sistema penitenciario. Esas diferencias, créeme, lo que es lo que hace que podamos tener el control de traslado, el control de una atención, el control de estar lidiando también con muchos tipos de problemas en el ámbito de seguridad, pero que podamos aplicar este tipo de medidas para que no se siga proliferando. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir, obviamente, porque no ha parado. Aparte de todo esto que hemos hablado en esta entrevista, el tema de las requisas las seguimos efectuando, el tema de mantener el orden y la seguridad dentro de un centro penitenciario lo seguimos efectuando, el tema del bloqueo del señal en cada uno de los penales lo seguimos efectuando con la CIGET, el caso también de la interceptación de huilas lo seguimos realizando, el tema de la inteligencia penitenciaria continúa hasta este día. ¿Eso por qué? Porque el Plan Control Territorial sigue su curso también en su componente también penitenciario. Director, hay un punto importante que me gustaría que usted dejara bien en claro también sobre el manejo que se hace de la población carcelaria del sector 9. En algún momento pues se habla de que por el tipo de personas que están en ese sector del penal La Esperanza puede haber algún tipo de trato diferenciado con el resto de población carcelaria. Aprovechando que usted está acá, nos gustaría que nos hablara sobre el manejo que se hace de esa población, considerando el tipo de reos que se tiene ahí. Bueno, el trato es el mismo, prácticamente el sector 9 comparte también con los demás sectores los mismos programas, no hay tratos diferenciados, todos los programas que se dan en un centro penitenciario, y en este caso que estamos hablando de La Esperanza, incluso tenemos a la gente que estaba en Metapán ahí, porque toda la gente de sí, Metapán las movimos al sector 1 de La Esperanza. Ninguno de ellos tampoco tiene un trato diferenciado. Los programas son los mismos, sea de religión, sea programa de deporte o entre otros, ellos tienen que participar con los demás de los demás sectores. Por lo tanto, el que no quiera participar, porque hay muchos de ellos que no participan, ellos permanecen nada más en su sector, no pueden salir de su sector si no es para el seguimiento de otro tipo de programas. No existe ningún tipo de privilegios para nadie en ninguna de las cárceles. Mucho menos, obviamente, hablando en el tema de los penales de seguridad y de máxima seguridad. Hemos visto que incluso los hemos unido a las pandillas, que hoy no solo dentro del mismo penal, sino dentro de la misma celda. También el tema de los civiles, debo decirlo así, una persona que no es perteneciente a una estructura terrorista o que no es perteneciente a crimen organizado, tienen los mismos programas y por lo tanto no hay algo diferenciado que se pueda dar. Ya lo pudimos ver y hay que explicarlo, el tema prácticamente que de Julio Ram fue la sala la que dio obviamente ese fallo. Eso no ha habido ninguna diferenciación, incluso a este momento, hasta este día prácticamente da inicio el tema de los consejos criminológicos nacionales y centrales, para Central, Occidental y Oriental, que inician ahorita y es igual la participación para cualquier una de estas personas. Le preguntaba esto, director, porque definitivamente sabemos que genera un poco de morbo el hecho de conocer pues, que está incluso un expresidente de la República detenido ahí en el sector 9, que está pues preso ahí en el sector 9 y en determinado momento la población piensa que por el hecho de haber ostentado el cargo de presidente, por ejemplo, se le puede dar algún trato diferenciado con el resto de reclusos. No, en ningún momento debemos decirlo, y es que los parámetros prácticamente son para todos. El parámetro de seguridad, el tema del horario tipo, no hay nadie que después, obviamente, de las 6 de la tarde pueda estar fuera de su celda, ni de su sector, mucho menos. Entonces, la misma alimentación, no hay trato diferente para ninguno, todo es igual para cada uno de en cada uno de los centros penitenciarios, para cada una de las personas. La única diferenciación que tal vez se puede llegar a ver entre los penales de seguridad y máxima con el resto es, obviamente, el régimen. El régimen de seguridad es mucho más alto,
ya no digamos el de máxima seguridad, hemos visto incluso que cero visualización hay entre celda y celda, y en el tema de los penales ordinarios como este, mantiene otro tipo de régimen, no abierto, siempre es cerrado. Sin embargo, la única diferencia es el tema de programas, el tema de trabajo penitenciario que puede haber. Es más, parte de eso, este día iniciamos ya con el trabajo penitenciario en el exterior, y esto surgió a raíz de petición de muchos de los internos que ya estaban en este tipo de programas de los centros de detención menor, que son personas de baja peligrosidad catalogadas dentro del sistema penitenciario. Por lo tanto, estas personas hicieron llegar que querían continuar con todo este tipo de trabajos y programas que se estaba viviendo, y ya este día vamos a ayudar al Ministerio de Vivienda para la continuidad de la construcción de las casas en la comunidad del Espino. Sí. Ya este día van 30, ya incluso a esta hora ya salieron 30 personas a trabajar en la construcción de esas casas, y prácticamente vamos a ir aumentando escalonadamente un poco más ello, así como la construcción que se tiene por parte de una donación de INL, de la Embajada Americana, que es la construcción de una sede policial en la colonia Escalón. Vamos a continuar con ese proyecto, van a estar cerca de 50 privados de libertad también ahí, dándole atención a ello. Y en el tema de Acajutla, también otra sede policial la vamos a seguir reparando. Poco a poco vamos de esta manera aumentando el trabajo penitenciario que ya lo veníamos viviendo. Reparamos prácticamente cerca de 38 delegaciones antes de que pasara esto de la pandemia, claro. 7 hospitales, colaboramos muchísimo con el Ministerio de Obras Públicas en este momento, y hoy por el tema obviamente de los desastres naturales ya vamos a empezar a colaborar al 100% con el Ministerio de Vivienda. La ministra Michelle Sol, tenemos una muy buena coordinación, y ya este día privados de libertad van a estar construyendo casas para que las familias puedan estar bajo un techo seguro. ¿Qué cantidad de proyectos se retoman a partir del inicio del desconfinamiento en cuanto, digamos, a tratar de que la población pueda retomar y entrar a esa nueva normalidad? Sabíamos que muchos programas se habían suspendido pues debido a la misma situación de emergencia que se estaba enfrentando, pero como usted ya nos dice, pues hay una cantidad de personas que ya retoman actividades a nivel productivo. Digamos, ¿qué cantidad de proyectos se retoman? Porque sabemos que incluso hay reos que estaban fabricando mascarillas. Sí, correcto. Ese es un muy buen proyecto, el cual continúa. Seguimos generando mascarillas. Este fin de semana dimos de unas a ciertas delegaciones de la PNC aquí en el centro de San Salvador. Estamos apoyando tanto a la PNC como a nuestros custodios. A nuestros custodios hemos dotado de mascarillas cada cambio de turno para cada uno de ellos, no solo mascarillas de las quirúrgicas, y lo estamos clasificando así pues en base a atención, sino también otro tipo de mascarillas que nosotros mismos elaboramos, que los privados de libertad ya van cerca de las 100,000 que se están elaborando. Este día le vamos a dar continuidad a un convenio que vamos a generar con el Ministerio de Educación para generarle mascarillas también en vista de algún posible retorno a clases. También vamos a hacer este tipo de mascarillas con ellos. Estamos todavía trabajando en la elaboración de ese proyecto, pero sobre todo nos vamos a enfocar en aquellos proyectos que sean en atención de los desastres naturales que han sucedido últimamente, como el tema de construcción de vivienda, como el tema de chapodas, entre otros, para evitar obviamente otro tipo de desastres que se puedan llegar a dar. Vamos a empezar a ocupar el tema del brazalete electrónico, también para algunos proyectos que lleven muchos días a cabo. Ya se está valorando esa posición, y es más, ya en las próximas semanas lo vas a ver de una manera más recurrente. Y el tema también con la Policía Nacional Civil, que hay que apoyar a nuestros héroes azules, a nuestros héroes que andan trabajando en la primera línea. Vamos a seguir arreglando ese tipo de delegaciones. De una manera, debo decirlo, despacio, va a ser prolongada en base al tratamiento que se va a dar, porque estas personas que van a empezar a trabajar son cerca de 200. Los que van a empezar en esta primera etapa van a estar en un lugar especial separado del resto de la población. Se les establecieron las condiciones en las cuales, en base a la petición de ellos, de seguir en estos turnos, porque acordate que estar en estos trabajos le hace el 2x1, que es una rendición de pena que existe por el trabajo penitenciario que ellos hacen, y son personas de baja peligrosidad. Por lo tanto,
se les dio obviamente este criterio, esta forma, estos criterios para que ellos pudieran hacerlo de esa manera, y dentro del centro penitenciario, Centro de Detención Menor de La Esperanza, va a haber todo un sector prácticamente solo para albergar a estas personas. No van a tener contacto con ninguno de los otros sectores, y claro, obviamente ya estamos preparados por cualquier otra situación. Se les hizo conocedores de lo que se está viviendo obviamente en el exterior. Sin embargo, aún así ellos quisieron optar por seguir trabajando de esta manera. Van a tener las medidas de protección que cualquier otra persona que entre al rubro de construcción, entre otros, tendría, y lo vamos a dotar y proporcionar esto en aras de seguir apoyando al gobierno a defender, detener, controlar la expansión de esta pandemia. Hay unos aspectos importantes respecto al tema carcelarios que han estado, digamos, en el debate en diversos momentos de la historia reciente del país. El tema de los brazaletes, por ejemplo, en determinado momento se puso a decir que no era un proyecto funcional. Sabemos que ustedes tienen buen tiempo manejando el sistema carcelario, de estar trabajando en materia de seguridad. ¿Qué dice ahora respecto a la evaluación de ese programa, el programa de los brazaletes electrónicos, su uso y su continuidad? Tienes toda la razón, lo mantenemos hasta este día. Ha sido un proyecto que no es malo, porque en la forma como lo contempla la ley está bien. Sin embargo, lo malo fue el uso que se le da. Lo malo es a quién se le proporciona. Por ejemplo, de 250 brazaletes que inspeccionamos al nomás empezar esto para ver quiénes los tenían, descubrimos que más de 70 personas eran miembros de estructuras criminales, terroristas. Claro. A este tipo de personas no se les puede dar este tipo de brazalete. O sea, el uso se les tiene que dar a aquella persona de baja peligrosidad que verdaderamente no representa un peligro inminente de fuga para descongestionar un poco el sistema penitenciario, prácticamente para que la medida preventiva. Somos uno de los países en los cuales el tema de la detención preventiva es uno de los más altos. Nosotros cerca prácticamente de 10.000 personas están procesadas en el sistema penitenciario, de 36.900 que tenemos a este día. Es un número muy alto, casi el 30% estamos hablando prácticamente. Entonces este tipo de medidas viene a apaciguar, a menguar eso, porque recordar que una persona que está procesada no necesariamente se le va a dar una condena, sino que también puede tener algún otro tipo de medida, y es para estos. Sin embargo, había sido mal utilizado totalmente. Como te lo digo, pandilleros, personas de crimen organizado, hoy vemos hasta personas con... se presta a eso, lastimosamente. Personas vinculadas, ya condenadas al tema de corrupción en este país, se le están otorgando medidas como el brazalete. Por lo tanto, no es el medio el malo. Es prácticamente el uso que se le da, el uso de la aplicación de la ley. Por lo tanto, yo creo que el tema, y nosotros por eso lo vamos a ocupar de esa manera, para aquellas personas que verdaderamente quieran cambiar, que están trabajando, entre otros, vamos a empezar a utilizar esta medida, pero nada más es para el control del trabajo que van a hacer, porque ellos van a volver a la cárcel. Y la ley nos faculta, obviamente, para realizar algún tipo de este tipo de maniobras que podemos llegar a tener. ¿En razón de qué? De que se puedan terminar los proyectos con mucha mayor anticipación y el privado de libertad esté menor tiempo dentro de un proyecto. Eso prácticamente es una de las finalidades de lo que lo queremos hacer, y el beneficio obviamente para el privado de libertad es que a más horas trabajadas, mayor es descontar obviamente o redimir su pena con el 2x1 del trabajo penitenciario, que el cual ya establece la ley. Pero ¿le planean ustedes ampliarlo, mantenerlo o dejar, digamos, que concluya la fase en la que se encuentra? Prácticamente en el tema de brazaletes, este gobierno no ha comprado ni un solo brazalete. Seguimos con los mismos que se adquirieron en el gobierno anterior, lo cual fue una decisión muy polémica, debemos de decirlo. Es un costo mucho más elevado de lo que hubiera costado comprarlos en el mercado común, obviamente. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es, ya estaba ese material, las investigaciones siguen su curso y sabrán para todas las personas que están a cargo de esa investigación cómo continuará. Sin embargo, nosotros estamos haciendo uso de todas las tecnologías para las finalidades que se representan como la que estamos hablando en este momento.
Muy bien, director, le queremos agradecer que nos haya cedido parte de su tiempo esta mañana de lunes 15 de junio de 2020. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. De verdad ha sido un gusto participar en esta entrevista. Muchas bendiciones para todas las personas que están desde sus hogares y que nos están viendo. Gracias a ustedes, le deseamos éxito pues, en sus labores. Sabemos que seguridad pública es un área de trabajo pues, muy difícil. Sí, muchas gracias. Vamos a continuar, como te digo, el plan control territorial continúa y el control de la pandemia dentro del sistema penitenciario también va a continuar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Vamos nosotros a una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar con más del trabajo de los equipos de Noticiero Hechos, información que usted debe conocer para comenzar la semana bien informado. Regresamos.